María Inés, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es un sentimiento que aparece cuando algo que nos amenaza está en ese momento. Entonces nosotros tenemos que responder ante esa situación. Es un sentimiento normal, pero en algunos momentos se produce, es mucho más intenso y puede convertirse en un síntoma de una enfermedad. Utilizamos el mismo término para un sentimiento que para un síntoma y a veces... Eso puede conducirnos a error, porque es normal que nos genere ansiedad situaciones desconocidas, de riesgo. Por ejemplo, ¿cuándo pasa del sentimiento de la alerta a una enfermedad, a algo que requiere un tratamiento? Pues pasa cuando necesitamos además o nos afecta a nuestra vida cotidiana y además cuando ya es permanente, cuando no solo respondemos ante esa situación, sino nos mantenemos en ese estado durante más tiempo del esperable. Entonces ahí es cuando ya nos afecta nuestra vida y necesitamos ponernos en tratamiento. ¿Cuáles son las señales de alerta que indican que esto ha pasado de ser un sentimiento, que esto afecta a nuestra vida? Las primeras señales. Pues los síntomas son muy variados. Hay síntomas que son más cognitivos, más fisiológicos o más psicológicos, que serían problemas de concentración, de atención, esa sensación de tensión o irritabilidad, o luego síntomas más físicos, que son quizá los que identificamos mejor. No podemos dormir, perdemos el apetito, o tenemos sensación de falta de aire, o sensación de tensión o molestias gastrointestinales, que son muy permanentes, y eso hace que nosotros pensemos que ya no es un síntoma o un sentimiento normal y ya puede ser un síntoma de un trastorno de ansiedad o de otras cosas. Lo que pasa que lo que acabas de decir, perder el sueño o problemas de concentración pueden ser manifestaciones que aparezcan en cualquier otro momento en nuestras vidas y no necesariamente tengan que ser una manifestación externa de la ansiedad, ¿no? Sin duda. Todos hay días que estamos... Si hace mucho calor, dormimos fatal. Por eso, sin duda, no hay que confundir... Claro. Todo eso. Es verdad que a veces dormimos mal, es verdad que a veces perdemos el apetito, es verdad que a veces estamos como de mal humor o más triste o más angustiados y eso forma parte de la vida misma. Pero si esto es permanente o es muy intenso, a lo mejor tenemos que pensar que puede estar sucediendo algo o podríamos llegar a tener un trastorno de ansiedad. Esas son las manifestaciones, digamos, más tempranas. Si no se diagnostica, si no se reconoce, si pensamos que es que, bueno, o estamos irritables y ya está, porque la vida a veces te va mejor o te va peor y tienes mejor humor o peor, si no se diagnostica, si no se trata, ¿cuál es su evolución? Pues sí, yo creo que como todo, si no se diagnostica y no se trata, te va a hacer sufrir a ti, va a hacer sufrir a los de alrededor y además va a ir a más, porque no es algo que uno pueda controlar con voluntad. Si los síntomas son leves, pues uno va a poder relajarse, caminar un poco, tratar de dormir y a lo mejor controla ese estado, pero si ya se ha convertido en un trastorno, ya va a necesitar de algún tratamiento o psicológico o farmacológico para volver a poner esa ansiedad en un nivel normal que nos permita funcionar en la vida cotidiana. ¿El detonante de esa ansiedad cuál es? Son muchos, yo creo que son los estreses de la vida cotidiana, cualquier cosa, pero sumados varios. A mí hay un trabajo que me gusta mucho de un psicólogo y un sociólogo en los años 70 y no se ha vuelto a repetir y siempre pienso que en algún momento alguien lo tendrá que repetir, que él veía cuándo cualquier ser humano podría llegar a fracasar. Entonces hacía una escala muy grande de muchos síntomas y decía, pues si se muere un familiar, si tienes una enfermedad, si tienes que pagar la hipoteca, si todo, o si llegan las navidades, o si te vas a casar, cosas buenas y cosas malas. Pero lo importante de ellos es que decían que si superabas una cantidad de puntos en muy poco tiempo, tendrías un trastorno de ansiedad. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos un límite, podemos ir aguantando unas cuantas cosas, pero si se juntan muchas en muy poco tiempo, cualquiera de nosotros podíamos tenerlo. Y podemos intentar combatir, nosotros nos sentimos desasosegados, no podemos dormir bien. Bueno, pues nos vamos a tomar una valeriana para descansar mejor. Nos sentimos tensos, nos ponemos el chándal y salimos a correr.
Y me dices que aún así, si ha llegado a un determinado punto, ya no podemos controlarlo, hagamos lo que hagamos. Bueno, ya no. Entiendo que también depende de la capacidad de cada Claro, persona, ¿no? todo- Todo esto tiene un grado en función de nuestra propia subjetividad. Claro, todos tenemos que, y todos lo vamos haciendo, vamos prestando atención a las señales de nuestro cuerpo y por eso nos relajamos, vamos al gimnasio, tratamos de, porque vemos que ese estado de tensión es enorme. Pero cuando ya es un trastorno de ansiedad, ya aunque hagamos esas técnicas, realmente la ansiedad va a persistir y ahí ya vamos a necesitar un especialista que ponga el tratamiento adecuado. ¿Y cuándo es un trastorno? ¿Cuándo debemos de dejar de aplicar esas técnicas o no dejar de aplicarlas, pero ser conscientes de que, aunque las apliquemos, necesitamos un tratamiento de un especialista? Pues cuando ya te afecta a tu vida de manera seria, ya no puedes trabajar bien, ya a lo mejor hay mucha tensión en casa, ya estás viendo pues que a lo mejor no duermes bien, ya estás empezando a necesitar más cosas, el estado es permanente, estás irritable continuamente, entonces en ese momento... ¿Cambios de humor también? Cambios de humor, sí, muchísimo, estás bien un rato, mal otro, muy tenso. ¿De la risa al llanto? De la risa al llanto, muy inestable, todo te parece mal, todo te da miedo y incluso te sientes a veces hasta paralizado, no te atreves ni a pensar, ni a decidir, ni a tomar decisiones porque todo es una duda permanente o una angustia permanente. ¿O una sensación de sentirse atacado también? También lo vives como una amenaza de todo lo que te está sucediendo, porque estás como hipervigilante. Todo lo que sucede es amenazante. ¿Te da miedo entonces? Mucho miedo. El miedo es una parte de esa amenaza y el miedo es lo que nos paraliza. Entonces, cuando ¿Es una forma de protegernos también? Hombre, la ansiedad tiene que existir para eso. O sea, yo creo que todos los sentimientos tienen su papel adaptativo, los buenos y los malos. La alegría y la tristeza, incluso la rabia. Necesitamos sentir eso para defendernos de que alguien nos ha hecho daño. Y la ansiedad es esa respuesta a algo que está sucediendo. Es adaptativo, pero si llega un momento que supera unos límites, ya no. En el mundo en que vivimos, tiene que haber muchos más ansiosos de los que van a la consulta. Sí, pero en general hay muchas veces que podemos controlar esa ansiedad sin necesidad de ir. En este mundo y en este momento yo creo que tenemos más trastornos de ansiedad y más síntomas de ansiedad por lo que estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Por el COVID, por la situación de inestabilidad económica en general o por...? Pues mira, yo creo que es por la sensación de incertidumbre. Era para algo, o sea, la pandemia era algo para la que nadie estaba preparado. La guerra de Putin era algo impensable y sumado a toda esta sensación de inestabilidad, de incertidumbre económica y política, pues hace que estemos en un estado de alerta permanente y ninguno de nosotros pensábamos que esto iba a suceder. Nos hemos adaptado bien a unas cosas, pero el estrés está siendo muy crónico y además cada vez van apareciendo más consecuencias. Esas son las primeras manifestaciones, desasosiego, cambios de humor. Si no se tratan, ¿qué puede ocurrir después? Bueno, pues si no se tratan puede ocurrir dos cosas. Aparte del nivel de sufrimiento para la persona y para su familia, con lo cual le va a condicionar en su trabajo, en sus relaciones familiares y personales, también se le va a deteriorar su salud física. Claro. Va a tener problemas cardiovasculares o de tensión o problemas. Físicamente se va a encontrar mal. Y si no se trata, también va a tener el riesgo de tener o un trastorno de ansiedad más severo, una enfermedad mental más compleja, que es un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, que eso ya va a requerir tratamientos mucho más intensos y especializados. Por ejemplo, después del confinamiento hubo personas que no padecieron el COVID, que sin embargo sí que padecieron algunas de sus consecuencias, la pérdida del cabello, por ejemplo. ¿Ese sería una de las consecuencias físicas de esa ansiedad? Claro, porque han estado en un estado de tensión y probablemente el reflejo o la consecuencia es pues, un debilitamiento de nuestro sistema y entre otras cosas pues se te ha caído el pelo. A lo mejor has estado mucho tiempo sometido a mucho estrés y tu organismo no funciona igual. Una vez que acaba el factor desencadenante del estrés, tu organismo vuelve a la normalidad y lo puedes gestionar tú mismo. Es decir, se acaba el confinamiento, parece que el COVID es la pesadilla del pasado, toda esa ansiedad que nos ha generado
se va reduciendo y podemos recuperar nuestras vidas sin necesidad de haber acudido a un especialista? En general sí, y lo hemos visto, la gran mayoría ha conseguido volver a seguir y a continuar con su vida, incluso muchos de ellos han salido muy fortalecidos, han visto que han sido capaces de superar una pandemia, un confinamiento, y han visto que eran más fuertes de lo que ellos creían. Pero ha habido otras personas por distintas circunstancias, puede haber hasta factores genéticos o ambientales, no todos lo hemos vivido igual, o que venían ya de situaciones previas al COVID complicadas, que ellos sí que han presentado más síntomas o lo han vivido de una manera pues más grave o han perdido familiares, que realmente pues esto les ha afectado, no a todos igual ni mucho menos. ¿Es más fácil que sufra trastornos de ansiedad una persona joven, una persona adulta, un anciano? ¿Es más fácil que lo sufra un hombre o una mujer? Pues no hay datos, lo que pasa es que se manifiesta de manera distinta. Es cierto que las personas más jóvenes o los adultos jóvenes tienden más a tener síntomas así más de ansiedad, más síntomas físicos, palpitaciones, taquicardias, y ya las personas mayores tienden a somatizar más y ellos notan más molestias físicas o molestias sí, más orgánicas o más físicas, más dolores, y es la misma enfermedad pero se manifiesta de distinta manera. Es decir, que pueden pensar que son derivados de tener una edad avanzada y no es la causa del problema, sino Claro. que es la ansiedad. Claro, esas quejas de dolor crónico, esas molestias. Por ejemplo, de las personas que se jubilan, que acaban una etapa importante de su vida, eso te genera ansiedad y se puede desarrollar de esa manera con trastornos físicos que no son porque tengas una causa física, sino que está aquí. Que está aquí, incluso eso aparece, incluso esa percepción del dolor que tienes, pues cuando tú tienes ansiedad se magnifica, a ellos les duelen más las articulaciones y lo notan. Es normal que cuando eres más mayor pues te vayan doliendo porque tengas un poco de artrosis, pero cuando estás angustiado, ansioso, las personas mayores ese dolor lo perciben más intensamente. Y pensamos que es por causa de la edad, qué curioso. Y más las mujeres que los hombres, me decías, es normal que, que los hombres lo desarrollen más en edad adulta, pero lo reconocen más. Lo manifestamos de diferente manera. Quizá las mujeres tendemos a verbalizarlo más fácil. Me encuentro ansiosa, estoy muy nerviosa, ya me noto irritable, no puedo más, y lo verbalizamos. Y cuando uno cuenta las cosas, pues las entiende mejor y quizá recibe apoyo para eso. El hombre tiende más a ocultar sus sentimientos y quizá tienda, y eso es lo que vemos, tienden más a automedicarse, pues, o al abuso de alcohol o de fármacos para tratar de minimizar esa ansiedad, lo callan más. Una persona que abusa del alcohol, por ejemplo, o de las pastillas para dormir, puede estar maquillando una ansiedad que siente. No siempre, pero sí, muchas veces buscas algo que te haga relajarte y que te haga tranquilizarte, y entonces recurres pues o a tratamientos farmacológicos o al alcohol, sin duda. ¿Y cuál es el tratamiento para esa enfermedad? Pues para mí el tratamiento tiene muchas patas, como en todo en medicina. Hay una parte de autocuidado personal, es importantísimo hacer ejercicio y está demostrado que caminar 1 hora diaria baja los síntomas de ansiedad. Si es técnicas pues, de cuidado, de relajación, de tratar de estar tranquila, en silencio o contigo misma una temporada, un tiempo al día también ayuda. Y si ya eso no es posible, pues existen fármacos, pero también existen derivados de plantas naturales que sí que son eficaces. Ahora hay algunos como los derivados de la lavanda o de la pasiflora que ayudan un montón. Y si ya eso no es posible, pues hay que ir a un médico para que diagnostique bien. Muchas veces la ansiedad aparece en enfermedades pues, como los problemas tiroideos, y a lo mejor no es un trastorno de ansiedad y los síntomas son los mismos y hay que ir al médico, y hay más tratamientos psicoterapéuticos o farmacológicos. ¿Puede ir asociada a otras patologías? Sí, la ansiedad es un síntoma que aparece en muchas enfermedades, en enfermedades endocrinas o en enfermedades metabólicas. A lo mejor el primer síntoma es ansiedad. Y si el paciente no lo reconoce, ¿cómo lo reconoce su entorno? Es difícil, ¿no? Yo creo que
muchas veces no vamos a reconocer que tenemos un trastorno de ansiedad y vamos a pensar que esa irritabilidad, esa tensión es consecuencia de lo que nos está sucediendo. El entorno, pues, en parte lo es. Y en parte si lo estamos es. en un entorno estresante, nos estresa necesariamente. Por supuesto, y nosotros tenemos que responder a ese entorno estresante, pero si ya eso es permanente, no nos deja dormir, estamos muy tensos, pues va a ser una carga para nuestra familia o nuestros amigos. Entonces sí que es bueno pues que nos hagan ver que todo eso tiene ayuda. Estamos viendo, o por lo menos vemos en las consultas, que cada vez hay más gente que viene a la consulta con síntomas más leves, que ya empiezan a reconocer que esto a lo mejor ya no es normal y a lo mejor ya empieza a ser un trastorno, y aparecen con síntomas más leves que con un tratamiento adecuado se ponen mejor rápidamente. Quizá porque ya está en el debate público, porque ya se reconoce como algo natural, pero sin embargo los problemas psiquiátricos siguen teniendo un cierto estigma, ¿no? Siguen con mucho estigma. Ir al psicólogo ya no está tan mal. No, parece. Es una cosa que hasta te viene estupendamente y aceptamos que deberíamos ir todos de vez en cuando. Pero ir al psiquiatra ya es que es como esto es una enfermedad y de la cabeza. Sí, sigue teniendo ese estigma, pero yo creo que son enfermedades de las personas, no solo de la cabeza, ¿no? Cuando tú tienes síntomas de ansiedad, los síntomas están en todo el cuerpo y al final hay que diagnosticarlo bien y poner un tratamiento. El psiquiatra es como cualquier otro médico. Sí, pero supongo que eso es lo primero que tienes que hacer en la primera consulta, ¿no? Convencer al paciente de que no pasa nada y que si necesita un tratamiento... ¿Hay resistencia a los tratamientos farmacológicos? Muchísima, hay muchísima resistencia porque piensan que le van a crear dependencia, que esto no se lo van a poder retirar y suelen dar miedo. Pues yo a algunos de mis pacientes les cuento, si usted de repente le diagnostico una diabetes, pues realmente va a ser dependiente al fármaco que yo le ponga o a la insulina, porque no lo va a poder quitar al menos en un tiempo. Pues esto es igual, va a necesitar tomar este tratamiento un tiempo porque si no, no se va a recuperar. Para recuperarse es necesario reconocer que uno está enfermo. Sí, como todo. Yo creo que sí. Supongo que eso también hay que trabajarlo en la consulta. Hay que trabajarlo y mucho, y de enseñarles bien qué es la ansiedad, cómo controlarla, o enseñarles bien cuál es su enfermedad para que ellos puedan entenderla, porque si el ser humano no entiende lo que le pasa, no se va a recuperar. ¿Se contagia? Bueno, yo creo que se contagia el estado de tensión. Claro, es que si vives con una persona que está en esas circunstancias, entiendo que al final, de algún modo, además de trastornar la convivencia... Te provoca a ti esa reacción. Pues, no lo sé. Sí, y claro que se contagia esa tensión y se provoca esa tensión en el ambiente, sin duda. O sea que a veces los tratamientos son en grupo, no sé si en familia, en pareja. No en grupo, pero también... nos gusta ver siempre a los familiares para explicarles qué es el trastorno de ansiedad que tiene su familiar para que ellos lo entiendan y aprendan a distinguir pues, qué es el temperamento de esa persona y de lo que es el trastorno de ansiedad. O sea que son colaboradores necesarios. Imprescindibles. ¿Se cura? Se cura. Ahora sabemos, nuestras enfermedades son como otras enfermedades, si las diagnosticamos muy pronto y les ponemos el tratamiento adecuado, se curan como la gran mayoría, claro. Con lo cual, el quitarle el estigma, la labor de divulgación y de prevención es absolutamente necesaria. Es necesaria porque en psiquiatría hay una cosa que sigue pasando, que cuando alguien le diagnostica una enfermedad a alguien, parece que es absoluta. Una esquizofrenia, una depresión o un trastorno de ansiedad. Es que hay enfermedades en psiquiatría que dan mucho miedo, ¿eh? Pero como en todas las enfermedades hay síntomas muy leves, hay personas que tienen diabetes que con caminar es suficiente y controlan sus niveles de glucosa, y hay otros que se tienen que pinchar insulina pues 7 u 8 veces al día. Pues eso también pasa con nuestras enfermedades. Hay trastornos de ansiedad leves, hay personas que padecen esquizofrenia que es bastante leve, que se controlan muy bien, y hay otros que ya tienen una enfermedad severa y grave. Pues eso también es lo que tiene que entender la población, no tenemos que entender todos, podemos estar, el espectro es muy amplio. También depende del momento, ¿no? También. O sea, puede aparecer y desaparecer. Como todo, son enfermedades, muchas de las nuestras, que cursan en brotes, porque te hacen más vulnerable al estrés y son muy receptivas a lo que esté sucediendo. Si hay un estrés ambiental, pues tus síntomas van a tender a
a aumentarse. Entonces puede ser que no sea lineal, pero que se descompense un poco, y en esos momentos pues es cuando hay que ajustar el tratamiento y cuidarte tú un poco más. ¿Cuál es el caso más complicado que has tenido? Pues no lo sé, yo creo que recuerdas casos, pues para mí los más complicados son los que tardan en recuperarse, ¿no? Personas que tienen ese nivel de sufrimiento que no les puedes quitar, todos los que tienen, yo diría, los sentimientos de desesperanza, de ya no hay posibilidades de que yo me recupere, esos son los más difíciles para mí. Pues vamos a darles esperanza, se pueden recuperar, ¿no? Sí, claro. María Inés, gracias. De nada, muchas gracias, Ana.